tal como les adelantábamos, recibimos en los estudios de BTV Noticias al director ejecutivo de CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el economista Ignacio Muncho. Ignacio, gracias por estar estos minutos en BTV Noticias. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con toda ustedes. La actividad que tenés en estos días, además. Muchas gracias. A propósito de la noticia que veíamos hace instantes, hablando al presidente de la República y también el exministro de Economía, Danilo Astori, sobre este posible TLC, sobre el estudio de factibilidad. ¿Qué lectura haces desde tu experiencia en la materia? Primero que esto es un largo proceso que viene de varios gobiernos, lo había profundizado el gobierno del doctor Vázquez anterior y ahora el actual gobierno le da el puntapié ya más final para poder hacer el gol, que el gol es finalmente firmarlo, ¿no? Cuando uno analiza qué cambió de aquel momento del año noviembre de 2016, cuando se anunció que Uruguay iba a avanzar a un TLC con China por parte del gobierno anterior y el actual, dos cosas. Primero, y muy importante, hay un parlamento en Uruguay hoy que apoya un acuerdo de libre comercio. En aquel momento no había una mayoría parlamentaria que sostuviera la decisión del Poder Ejecutivo en el Parlamento, algo fundamental. Eso es un cambio. Y el segundo es la posición del Mercosur y la posición de Brasil. Recién el exministro Astori hablaba de que lo que había trancado en parte había sido la relación de China con el resto de los socios del Mercosur. Hoy tenemos, afortunadamente, por parte del Mercosur y de Brasil fundamentalmente, carta blanca para avanzar en este frente, y eso nos da el segundo componente. Interna y externamente cambiaron las condiciones. Lo que no cambió, porque nosotros lo hicimos en aquel momento, lo escribimos en varias columnas de prensa, en artículos académicos, que es favorable para el Uruguay, que el análisis costo-beneficio, los beneficios son muy superiores a los costos y que la factibilidad del punto de vista uruguayo es muy favorable. Por lo tanto, mantenemos la misma posición de decir que esto es una buena noticia que se concrete, porque sí puede haber algunos costos asociados en algunos sectores puntuales, pero que es mucho menor eso a los beneficios, y que esos sectores que emplean mano de obra ya han tenido que pasar por un proceso de transformación, fundamentalmente por el avance de la tecnología, que ahí no hay protección comercial que valga, es el avance propio de la automatización. Y son sectores que van a estar de todas formas contemplados en los tiempos del acuerdo. Por lo tanto, no vemos magnitud de costo relevante, vemos muchos beneficios, por lo tanto, aplaudimos este avance. Lo único que sí queremos, que el avance de la negociación con China tiene que venir de la mano del avance en otros mercados. O sea, porque el único riesgo en todo esto es una sobreexposición, una dependencia a nuestro principal socio comercial, que es China, y que aumente mucho. Por lo tanto, esto tiene que venir rápidamente, como el gobierno está trabajando, en otros acuerdos de comercio. Por ejemplo, con Europa. Por ejemplo. Que también se ha trancado en oportunidades. Por ejemplo, con el Pacífico. El acuerdo transpacífico que está en marcha. Que permitiría avanzar con muchos países al mismo tiempo, si Uruguay lograra sumarse a lo que ya está avanzando hace tiempo, liderado por Japón, que Corea también está cerca, que está mirando de reojo. Todo el Pacífico, más allá de China, es un mercado muy importante para el Uruguay. Y hay otros mercados europeos, está Reino Unido. O sea, Uruguay tiene que ir hacia todos lados, y por eso digo, lo único riesgo es concentrarse solo en China. Pero esto es muy bueno. ¿Este escenario favorable considerás que realmente lo puede hacer tangible, se puede concretar, más allá de que los analistas dicen que esto va a llevar años de todos modos? Ahora sí, ¿no vamos a fracasar como dijo Astori la vez anterior? El tango se baila de a dos, ¿no? O sea, entonces no depende solo de Uruguay, esto depende también de los tiempos de otros países. Con China, hace tiempo que China dice que esto va rápido. Con China se puede esperar algo rápido. Con el resto de los mercados habrá que ver. Con el acuerdo transpacífico, como ya viene avanzando hace tiempo, Uruguay debería sumarse, sin obviamente tener mucha potestad de negociación, porque ya está cocinado, digamos, entre comillas, el acuerdo. Hay que ver, o sea, nada es inmediato, pero puede haber resultados en el corto plazo. Bien, te cambio de tema por los tiempos del informativo. Hoy jornada de paro convocado por el PIT-CNT a nuestro país en un contexto de pandemia donde el mercado laboral además se ha visto seriamente afectado. ¿Considerás que una paralización de este tipo, con las consecuencias que ha tenido la emergencia sanitaria, ha sido oportuno? Creo que es parte estamos justamente hablando
en estos días profundamente y celebrando la democracia uruguaya. Sí. Esto es democracia pura, así que por lo tanto que haya la capacidad y la posibilidad de movilizarse para discrepar con el gobierno de turno, por más que sea política esa discrepancia, es una discrepancia al fin y nos parece adecuado y correcto. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el gobierno entonces de Luis Lacalle Pou a corto plazo en lo que tiene que ver con el mercado laboral y reactivar todo lo que ha quedado en manos de la pandemia? La recuperación de la economía viene siendo muy dispar en cuanto a sectores, muy heterogéneo. Hay sectores que vienen creciendo y empujando el barco, algunos específicamente asociados con las obras de las plantas de celulosa en el centro del país y las obras civiles asociadas de transporte. Entonces ese sector está empujando un poco. Y después obviamente el sector agroexportador, ¿no?, que ha tenido en los últimos meses, de principio de año a esta parte, una conjunción de precios internacionales muy favorables que está haciendo que la rentabilidad, que era muy baja o nula en algunos sectores por los costos internos, se haya podido recomponer y por lo tanto el sector siendo muy vigoroso y está empujando. Son dos sectores, y esto es importante, tanto la construcción como el sector agroexportador, que tienen derrames en el resto de la economía. ¿Por qué derrames? Porque utilizan insumos tanto en materia de transporte como de insumos para producir de otros sectores que mueven otros sectores de la economía de forma indirecta. Ambos, nosotros lo medimos, se llama esto el efecto multiplicador y son grandes en los dos, por lo tanto eso es bueno. Hay otros sectores que también tienen mucho efecto multiplicador, como el turismo, que obviamente están en crisis, ¿no?, por la situación de la pandemia. Severamente afectado. No quiero finalizar esta entrevista sin preguntarte por las repercusiones que ha tenido esta Expo Democracia, además en el Día Internacional de la Democracia. La verdad que ha sido una experiencia muy linda. Desde el viernes que se inauguró está abierto 24 horas para todo público, libre acceso en Plaza Independencia. Invitamos a todos a concurrir. Hoy lo recorrimos con el representante de las Naciones Unidas en el Uruguay, porque justamente hoy es el Día Internacional de la Democracia, declarado por las Naciones Unidas. Entonces hicimos la recorrida, pero mientras tanto veíamos a las familias, a los niños y los padres, explicándole los padres a los hijos la foto. Hay que tener una cosa clara. Estamos en el periodo más largo e ininterrumpido de democracia de nuestra historia. O sea, no hay 36 años seguidos como tenemos ahora. Ceres cumplió 36 años, surge con la vuelta a la democracia en el 85 y se nos ocurrió, como festejo, homenajear a este periodo democrático y visualizarlo en Plaza Independencia para todo Montevideo. Y no bueno, queda solo en la capital. Va a seguir por el interior del país en los próximos días, ya lo vamos a ir anunciando. El punto es, esto es muy valioso para el país, tanto para los inversores internacionales que están mirando el país, como para los migrantes que están decidiendo, como hace mucho tiempo, venir a vivir al Uruguay, y eso está entre los principales factores de la decisión. Por lo tanto, miremoslo y cuidémoslo porque vale mucho. Bien, Ignacio Muyo, te agradecemos mucho por el día de hoy estar aquí en BTV Noticias. Muchas gracias.